Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las 5 carreras que tiene el departamento. Hoy es un gusto, como todos los domingos bien temprano, estar con ustedes del otro lado y con nuestros invitados que ya están conectados, y agradecerles especialmente que hayan encontrado un tiempo entre las diferentes latitudes para poder estar hoy conversando todos juntos de un tema muy importante. Diría que para todos, pero hoy más que nada para aquellos futuros comunicadores sociales, para aquellos futuros periodistas, y saber cómo marcha la profesión a la par, por delante, por detrás de la inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de todo este tema en un ratito nada más con nuestros invitados, que son aquellos que nos vienen hoy a echar luz sobre este gran tema. Como siempre te digo, agradezco a todo el equipo de integrados, a todo el equipo de producción, Diana García allí a la cabeza en la producción general. Gracias a todos los que colaboran con integrados, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos ya en el año número 14 de integrados, acompañándolos a ustedes domingo a domingo. Y después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras, en el momento que mejor creas conveniente, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés acceso a todos los programas, no solo del ciclo 2025, sino de los ciclos anteriores. Por sobre todas las cosas, conocés a nuestros invitados, y en esta versión audiovisual también tenés los currículums completos de nuestros disertantes, y lo más importante para mí, tenés acceso a material, si la temática fue de tu interés, para que lo puedas descargar y seguir profundizando sobre el tema que más te interesó. No es excusa entonces no escuchar Integrados. Facebook, Instagram y Twitter, como les sigo diciendo yo, nos encontrás como Integrados RU, y en la web, en cualquier parte del mundo donde estés, podés escuchar en vivo a través de Radio Universidad, www.ru891.com.ar. Te podés descargar también la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil para llevarla con vos donde vayas. Dicho todo esto, paso a presentar a nuestros invitados del día para hoy hablar de inteligencia artificial, oportunidades y desafíos en torno al periodismo y a la comunicación social. Estamos con Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra universidad. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Flor? Bueno, ¿cómo están todos del otro lado también, todos y todas? Y muchísimas gracias a nuestros invitados, que van a compartir sus conocimientos sobre el campo de la inteligencia artificial, que tanto nos interpela hoy, ¿no? En el campo sobre todo también de la comunicación, del periodismo, y también en el campo áulico, ¿no? Cómo incorporar también estos contenidos en nuestras aulas. Estamos todos pensando en un nuevo plan de estudio, estamos trabajando en eso, entendemos que tiene que haber una materia que lo incorpore. Bueno, ya vamos a presentar también a una de nuestras profes y graduadas de la licenciatura en Comunicación Social, Agustina Lassi. Ella está, digamos, empapada en el tema de la inteligencia artificial, sobre eso está haciendo ahora también su tesis, ya nos contará. Y bueno, y todos los invitados que tenemos aquí compartiendo con nosotros, con papers que hemos leído muy interesantes también sobre cómo fueron abordando el tema de la inteligencia artificial en cada una de sus distintas miradas, ¿no? Así que bueno, un placerazo, vamos a escucharlos muy atentamente. Gracias, Eugenia. Sin dudas, y vamos a seguir presentándolos para que también los que están del otro lado lo vayan conociendo. Agustina Lassi, lo decías recién, desde nuestra casa, es doctoranda en Ciencias Sociales, magíster en Periodismo, licenciada en Comunicación Social y diplomada superior en Medios y Cultura Digital y en la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales y Reconversión Cultural. Es docente e investigadora en las Universidades Nacionales Arturo Jauretche, Guillermo Brown y en la Universidad Nacional de La Matanza. Es docente desde hace 15 años en las licenciaturas de Comunicación Social, Comunicación Digital y Trabajo Social. Agustina, un placer recibirte. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar en estos desafíos tan grandes de pensarnos, de pensar nuestra tarea, de pensar nuestra profesión, y salirme un poco también del lenguaje duro y técnico de la escritura académica y ponernos a pensar en la praxis periodística. Así que muchas gracias por la invitación.
El placer es nuestro, Agustina, gracias. Desde Perú recibimos a Walter Vladimir Saldaña Manche, es magíster en Sociología de las Organizaciones y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con 15 años de experiencia en empresas privadas e instituciones públicas realizando asesoría periodística. Fue responsable periodístico de la Oficina del Comisionado para la Paz y el Desarrollo del Alto Hualiaga del Ministerio del Interior. Fue redactor del diario Liberación, autor de diferentes libros y artículos acerca de esta temática y es docente universitario y autor de múltiples artículos sobre el tema que hoy vamos a tratar. Un placer, Walter, recibirte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto también, gracias por la invitación. Gustoso de poder aportar con los conocimientos que tengo. Gracias, el placer es nuestro. Desde Honduras recibimos ahora a Yanivis Melissa Izaguirre Alemán, es magíster en Dirección de la Comunicación Corporativa por la Universidad Tecnológica Centroamericana y licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente de la Facultad de Posgrado de UNITEC y de la Universidad Metropolitana de Honduras, documentalista, ensayista, investigadora académica y columnista política. Un placer recibirte, Yanivis, bienvenida. Hola a todos y todas, feliz día, les saludo desde Honduras, gracias a la Universidad de La Matanza y también a Conversaciones Integradas por la invitación. Estoy ansiosa de intercambiar estas experiencias en torno a cómo la inteligencia artificial y la comunicación han tenido que hacer esa convergencia para poder salir adelante en este mundo en el que ahora vivimos y en el que nos desenvolvemos todos. Así que muchas gracias nuevamente. Un placer. Desde Venezuela recibimos a Leonardo Suárez Montoya, es magíster en Ética y Democracia, licenciado en Comunicación Social y posee estudios de maestría en Filosofía Práctica. Es periodista y editor, profesor agregado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor fundador y ordinario de la Cátedra de Ontología Periodística, es secretario de organización del Seminario Conceptos de Mujeres y de la Red de Innovación Educativa en Filosofía y miembro de un proyecto de educación ético-filosófica de la Cátedra UNESCO para Estudios del Desarrollo en la Universidad de Valencia. Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Florencia, a ti y a todo el equipo de producción que está detrás y a mis compañeros panelistas. Intentaré poner el foco no solamente en la praxis profesional, sino también en la praxis como acción moral del ciudadano, que suele quedar defenestrado en la ecuación comunicacional como si no tuviéramos algo que decir o que hacer desde la praxis o desde la técnica informacional. Bien, interesante ya lo que vas planteando desde el inicio, Leonardo. Y desde México recibimos a Lizzy Navarro Zamora, es doctora en Comunicación y Periodismo, profesora e investigadora de la licenciatura en Comunicación y la maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, así está bien dicho, y es autora de diferentes libros y artículos sobre esta temática. Un placer, Lizzy, recibirte. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por compartir con compañeros esta visión desde América Latina, que creo que es muy importante, esencial en este mundo globalizado y sobre todo con esa disparidad tecnológica que tenemos en la inteligencia artificial. Muchas gracias por la invitación y también, bueno, compartir con las y los ciudadanos, con las y los estudiantes. Creo que tenemos una audiencia que, como decía Leonardo, es la más importante, de la cual también hay que focalizarnos junto con todos los elementos técnicos. Es un tema complejo, complicado, pero a su vez desafiante e importante que lo abordemos. Felicidades por este programa y felicidades también por la iniciativa que tienen desde la institución educativa. Gracias, muy, muy amables. Gracias. Y aceptamos cada una de sus palabras, que nos enorgullecen mucho porque hacemos este programa hace ya 14 años, además de con mucho cariño, con mucho profesionalismo y tratando siempre de estar allí donde los temas son los que interesan y los que nos atraviesan en este contexto que estamos viviendo. Eugenia, y algo decías al comienzo, si bien por ponerle alguna fecha, desde el año 2022 a esta parte es donde ha cobrado una masividad un poco más, digamos, al alcance de todos. La inteligencia artificial es algo que se viene discutiendo ya hace mucho tiempo, pero que hoy nos atraviesa, está inmersa en cada una de nuestras actividades, en cada uno de nosotros como personas, en cada una de nuestras actividades diarias, y bueno, nuestra profesión no escapa a ello, y como bien decía Leonardo también, sin perder el foco, que siempre estamos comunicando a alguien, ese alguien que también necesita entonces estar en el centro de este mensaje, si nos vamos a ese esquema clásico de emisor-receptor, ¿no? Así que sin duda hoy vamos a poner luz sobre esto y lo que decías al comienzo, la importancia de la academia y de las universidades para estar atento a este tema e incorporarlo también en sus planes de estudio.
por supuesto, y también cómo esto atraviesa y modifica, ¿no? De alguna manera estas prácticas docentes, más allá también de las prácticas profesionales. Walter, fuera de aire, mientras estábamos esperando comenzar con el programa, en un momento nos tiró así como una palidonga que fue, bueno, nosotros vamos a quedar obsoletos si esto sigue así. Dije, bueno, justamente esperemos arrojar un poco de luz como para que el panorama no sea tan caótico, pero la verdad que son temas a los que no podemos dejar de abordar, ¿no? Y de estar atentos y de entender, ¿no? Más que nada de qué se trata. Totalmente. Ya que lo nombraste a Walter, Walter, te doy la palabra para romper el hielo, como se dice habitualmente, lejos obviamente de tener cuestiones apocalípticas, ¿no? O negarlo, o decir, no, a esto no vamos, o sí, es empoderarla ni demonizarla, ¿no? La inteligencia artificial puede ser una herramienta que camine a la par, Claro. o que podamos hacer un buen uso, también hablando desde la deontología que comenzábamos con Leonardo, un buen uso, una buena práctica de ella, ¿no? Claro, así es. Bueno, el comentario no era tan apocalíptico, sino solamente era una visión, ¿no? En realidad, lo que ha ocurrido en estos últimos años es un panorama impresionante para el mundo de las comunicaciones, como estaban los colegas a los cuales respeto por su trayectoria, invita a todo esto a una gran reflexión desde la parte académica, porque significa que ahora tenemos que amoldar la enseñanza a un mundo donde la inteligencia artificial va a una velocidad mucho mayor. Hablar de Marshall McLuhan, hablar de Alvin Toffler, hablar de la tercera ola, ya es cosa del pasado prácticamente. Son pilares fundamentales para nosotros, para los chicos, pero ellos están volviendo en este momento en la tercera ola, en la era del conocimiento. Y la inteligencia artificial es una herramienta sumamente poderosa, sumamente motivadora, estimulante, para desarrollar nuevas perspectivas en los próximos años, ¿no? Y ahí yo acompañaría un punto adicional, que en América Latina, todos los colegas que están aquí de América Latina, tenemos una población joven, ávida por justamente estas cosas, y que se desenvuelve de manera natural, fluye de manera natural, inclusive, ¿no? Por ejemplo, contándoles una anécdota personal, el otro día en un salón de clase con los chicos me comentaban acerca de esta aplicación de inteligencia artificial que se llama Character, que te empieza a narrar, empiezas a interactuar con un personaje y este personaje tiene un diálogo contigo. Entonces los chicos me decían, profesor, eso es como si tuviéramos un amigo de inteligencia artificial que interactúa en base a tu pregunta, a tu estímulo y a tus sensaciones, ¿no? Entonces eso es todo un mundo distinto para nosotros, que no somos de esta generación, obviamente, y que no estamos de repente muy familiarizados, pero que ahora cada vez más nos vamos familiarizando con eso, ¿no? Bueno, eso es un aspecto interesante. La posibilidad de crear cosas es infinita ahora, ¿no? Y el único contrapeso a esto es la falta de credibilidad, ¿no? Que generalmente ahora se genera tanta cantidad de contenido. El gran problema es la desinformación que se genera, ¿no? ¿Y en qué creer? Los chicos ahora están reconstruyendo la historia de la humanidad en base a la información que circula en inteligencia artificial. Ese es el otro aspecto, ¿no? Claro, qué interesante, Walter, esto, digamos, todos los temas, ¿no?, que van surgiendo para hablar, pero tocaste uno muy importante que tiene que ver, dos puntos me parecen destacables. Uno que tiene que ver con la desinformación, obviamente, y el cuidado, ¿no?, respecto de una época de Big Data con tanta información dando vueltas, bueno, apelar sin duda ahí al chequeo de la información. Y esto que decías, los jóvenes están aprendiendo de la historia de la humanidad mediante inteligencia artificial. Bueno, también cuidar aquellos sesgos, ¿no?, que sabemos que existen y a los que estamos sometidos y a los que hay que cuidar y ver cómo no sé si la palabra es, no vamos a poner así combate, digamos, pero cómo podemos ayudar entonces
a pensar críticamente en el uso de esta herramienta para poder hacer justamente una buena práctica de ello. No sé quién quiere seguir, Agustina, si te doy la palabra. Bueno, gracias Flor, gracias Walter también y Euge. Yo escuchaba lo que comentaba Walter y la primera palabra que me surgió como buena docente que soy es la alfabetización digital, ¿no? ¿Cuánto recae en nosotros como profesores y como profesionales la tarea de ser los responsables de alfabetizar digitalmente a estas nuevas generaciones que nacieron con estas tecnologías casi en la mano, o que están naciendo con esta tecnología en las manos, las que vendrán, porque nosotros tenemos el bagaje teórico, cultural y práctico de lo que era antes. Y ese antes hay que enseñarlo, cómo se hacían las cosas antes, cómo se pueden hacer ahora, quiénes las diseñaron de esta manera, quiénes diseñan estos artefactos, qué políticas hay detrás de los diseños de estos artefactos tecnológicos, cuánto de humano hay en eso, cuántas responsabilidades corporativas hay en eso, digo, enseñarles los procesos que subyacen o que son menos transparentes, más con mayor opacidad, hace también que nuestra labor nunca deje de ser necesaria, ¿no? Digo, yo siento que no somos obsoletos desde el punto de vista de hacer el ejercicio crítico o invitarlos constantemente a un ejercicio crítico del uso de estas herramientas, por llamarlas de alguna manera, digamos, práctica, ¿no? O para no demonizarlas. Pero sí siento que como latinoamericanos tenemos una labor doblemente desafiante, porque no solo estamos enfrentándonos a un escenario en el que estas tecnologías ahorran tiempo, ahorran dinero, ahorran recursos, sino que también estamos enfrentándonos a tecnologías que sesgan, como bien decía Flor, los contenidos a los que nos vemos expuestos, la manera en que se editorializan los contenidos. Entonces, creo que la tarea es esa, ¿no? La de señalarles, bueno, esto que se generó, ¿cómo está escrito? ¿Qué dice? ¿Qué palabras usa? ¿Dónde ves recursividad en esto? Digo, el 90% de los tokens con los que se entrena la inteligencia artificial están en inglés. Entonces, ahí hay sesgos que son más opaces, menos visibles, menos transparentes, que me parece que está bueno que alguien los esté mirando. No creo que sea esta generación la que esté poniendo el foco en eso, porque se están enfocando justamente en llevar adelante estas tecnologías, desarrollarlas, entrenarlas, sino nosotros que tenemos esta capacidad de verlo un poquito más no desde arriba, desde un lugar de superioridad, sino de trayectoria, y decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se entrena? ¿Qué resultados da? ¿Cómo se preentrenó? ¿Qué podés hacer vos diferente? Digo, las posibilidades son infinitas. Así que veo ahí una luz en el camino. No sé qué dicen mis colegas, pero yo por lo menos soy muy optimista respecto al panorama del futuro. Bien, totalmente, Agustina, compartimos esto de la alfabetización digital, ¿no? Qué importante. Y sobre todo la humanización que muchas vemos. Igualmente ahora, esto me lo enteré hace muy poquito tiempo, pero también tenés herramientas de inteligencia artificial que humanizan los escritos y los pensamientos para tratar justamente de ser lo más parecido posible a, por ejemplo, una conversación entre dos personas, ¿no? Es muy loco de pensar hace unos años, pero ya estamos frente a esto. Bueno, acá el desafío entonces será el encontrar este espíritu crítico, esta reformación de nuestra práctica docente, como decía Eugenia y como decían los invitados, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta también al receptor de nuestros mensajes. Leonardo, te voy a dar la palabra en un minutito, pero antes le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la Radio Universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés acceso a todo el material de la temática, no solo de este ciclo, sino de los ciclos anteriores. Conoces a nuestros invitados, descargas sus currículums completos y material de la temática si te ha interesado, que de este tema hay muchísimo y queda disponible para que nuestros oyentes puedan seguir profundizando el tema. Leonardo, sigo con vos hablando de este interesante tema, la inteligencia artificial en el periodismo, en la comunicación y en esto que veníamos conversando hace un ratito. Sin duda un tema de actualidad, pero me pregunto yo si realmente es un tema
cuya vigencia está desde ahora, porque la inteligencia artificial, lejos de representar una amenaza, para mí ha representado todo lo contrario, una oportunidad. Y no porque mi postura sea desde un optimismo tecnológico, postura que yo rebato por completo, ni tampoco me voy al otro extremo de un humanismo digital, sino que mi perspectiva busca un equilibrio desde la ética cívica, cómo podemos integrar y cómo nosotros, más que integrar, porque eso ya implica una pasividad por parte de la persona, del ser persona, el cómo nos podemos apropiar de la herramienta. Con lo cual, lo que es humano no es lo artificial de la inteligencia. Lo que es humano es la capacidad creadora y creativa que podemos desarrollar a partir de una herramienta que hoy llamamos inteligencia artificial, pero que hace un par de siglos era la revolución industrial, que hace 5 siglos era la imprenta. Es decir, no es un tema nuevo. Que hoy tenga un nombre y un apellido, una denominación, nos invita a pensar incluso qué es la realidad. Esa forma de concebir la realidad. Voy a poner otro ejemplo. Hace un par de días, un poco en la línea de lo que han expresado mis compañeros, hace unos días veía una publicidad de una chica que estaba estudiando un artículo de un PDF de unas 21 páginas. Y a los 5 segundos de empezar la lectura, ella se cuestiona, ¿pero yo qué estoy haciendo? Si tengo la inteligencia artificial que me hace un resumen en 5 segundos. Eso es todo lo opuesto a lo que es el estudio, a lo que es el pensamiento crítico y a lo que es cualquier herramienta de aprendizaje. No hay que ir a los grandes clásicos ni quedarnos solamente con autores contemporáneos para poder cuestionar. Es decir, a donde voy es, no solamente el tema de la inteligencia artificial lo podemos centrar desde los sesgos. Yo me enfocaría más en un tema de la trazabilidad. ¿Quién es el humano que está detrás de esa inteligencia artificial? ¿Quién está detrás de esa codificación o de lo que yo he llamado una matematización del pensamiento? Que me pone en un sistema binario, en un mundo en el siglo XXI, que hablamos de banderas de múltiples colores y de una diversidad, que me binariza el pensamiento y además tiene la osadía de anticipar lo que cree, a su juicio, lo que a mí me puede gustar o lo que a mí me puede atraer. Claro. Con lo cual yo centraría, empatando un poco la idea más que en la credibilidad de los medios o que si seremos unos dinosaurios en unos años o no. No. El problema está en la agencia, en si realmente el ser humano se cree agente protagónico con una circunstancia, diría Ortega y Gasset, en una circunstancia de la que nos tenemos que apropiar sin duda alguna. Con lo cual, no es solo la praxis, la práctica de la acción moral humana, sino apropiarnos de la técnica y la capacidad productiva. Eso ya lo dijo Aristóteles hace 24 siglos. Y como vemos, tiene una vigencia increíble. Yo centraría el tema en la agencia ciudadana, si realmente estamos haciendo agentes activos, protagónicos, o lo que yo he trabajado en la tesis doctoral, en una ciudadanía digital, que eso me llama poderosamente la atención ahora que Agustín hablaba de alfabetización digital, que es un concepto del que no habla la UNESCO. La UNESCO habla de una alfabetización mediática informacional y más bien en algunos círculos académicos la alfabetización digital tiene una connotación negativa, cuando debería ser completamente lo opuesto. La idea es adiestrar en este tipo de herramientas que empiezan desde casa, desde las aulas, desde la renovación de pensum en las universidades y en la cotidianidad. Lo que cuando estamos redactando un paper para mandar un capítulo de libro o un artículo, Adobe PDF es el primero, y disculpa la publicidad buena o mala, que nos dice, inteligencia artificial, te hacemos el artículo, te lo reseñamos de esta manera, y así cualquier. No, un momento, podemos pausar, porque en este ritmo de aceleramiento social, en esta dinámica acelerante, cuidado si lo que está en juego es propiamente la inteligencia, y no artificial, sino la inteligencia humana. De allí que el rescate, Florencia, sea poner el foco, a mi juicio, en la agencia ciudadana, en el protagonismo ciudadano. Sí, totalmente. Esto hace unos programas atrás surgió este tema en otra de las carreras de inteligencia artificial y hablábamos de esto de las audiencias activas, ¿no?
antes de lo que también se llamaba periodismo digital, mal llamado periodismo digital, porque le damos la carga de la audiencia activa, ¿no? Y esto me gustó, este concepto que decía Leonardo, me lo anoté a ver si lo anoté bien, la matematización del pensamiento. Me pareció interesante también, ¿no? Para seguir abordando y rescatar. Lizzy, te doy la palabra. Sí, ahí está. Claro, muchas gracias. Bueno, sí, en este ánimo de compartir precisamente en breves minutos también, más allá del aceleramiento, también la comprensión de la inclusión en donde todos cabemos a pesar del acelere de los tiempos. Creo que en este momento yo he venido reflexionando en torno a la inteligencia artificial, pero también en correlación de estudios que he realizado desde el 97 sobre el periodismo que llaman digital, periodismo en línea, periodismo web. Cómo América Latina, cómo los estudiantes de comunicación, cómo la realización del periodismo, soy periodista desde los 16 años y actualmente sigo siendo periodista, pues ha tenido una serie de evoluciones. Entonces lo vemos desde la vida práctica y desde la vida académica, desde la vida de la investigación científica. Pues creo que es importante ver esta evolución. Por ejemplo, en las carreras de comunicación de América Latina nunca enseñamos espacios periodísticos como lo es el teletexto y el videotexto que sí se utilizaron, por ejemplo, en la Unión Europea. Esto es importante ubicarlo porque no tuvimos como construcción de formación de comunicólogos o de periodistas estos espacios de formación y estas temáticas. Y creo que debe de haber también una continuidad y una recuperación histórica. Hoy tenemos la inteligencia artificial que efectivamente no es de hoy, es de hace más de 50 años, pero así como hubo ese parteaguas de Internet, como ese parteaguas también de la imprenta, hoy tenemos de esta parteaguas de la inteligencia artificial generativa. Creo que en esta parte, como mencionaba Eugenia, hay que incorporar una materia. Yo ahí difiero un tanto y colaboro con ustedes, creo que no es una sola materia. La inteligencia artificial, para su comprensión, su alfabetización y su significación también en la sociedad, debe de estar absolutamente ya en todas las materias. Como América Latina llevamos un retraso, y lo correlaciono con esto para no acaparar tiempo, se darle la palabra también a Yanivis, llevamos un retraso en todos los ámbitos. Llevamos por la generación de inteligencia artificial. Acabo de publicar un libro que tiene más de 190 inteligencias artificiales para periodistas y comunicólogos, donde solamente tenemos alrededor de 7 generadas en América Latina. Ahí llevamos un retraso. ¿Qué pasa? Necesitamos también desde la comunicación vincularlos con los ingenieros y sistemas, con las políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente en una sola materia de la formación del comunicólogo debe de estar la inteligencia artificial. Debemos formar a los profesores, debemos transmitirla, debemos de hacer conciencia en esa alfabetización. Es un término, creo que más allá del significado que se les ha dado, las connotaciones, debemos de asumirlo como importante para América Latina y para otros países puede ser. Pero en América Latina, de hecho, ha faltado la alfabetización para el consumo de los medios. ¿A quién de nosotros que estamos aquí realmente nos enseñaron a consumir los medios? Acá a nadie, yo diría, revisando los planes de estudio de América Latina de educación básica. Cuando ingresamos a comunicación, hay cierta alfabetización que creo que debemos de profundizar. Es decir, hay una serie de aristas desde la educación, desde el ejercicio periodístico, desde la parte de la verificación de noticias. Y lo cierto es que esto que ustedes están haciendo, por eso las felicito muchísimo, es lo que debemos de hacer todos los días. Ya no es un tema de manera esporádica considerar, es un tema que debemos de ubicar de manera permanente en los trabajos, en las escuelas y en los espacios, enfocado en nuestra área. Los de la salud tienen que enfocar la inteligencia artificial a la salud, los químicos, los físicos, el gobierno también, pero creo que nosotros en este espacio es una gran felicitación por ello. Este es un tema permanente que ya nos llegamos tarde, como América Latina ha llegado mucho tarde a muchos casos. Sí, eso nos agobia, creo que a nosotros también como investigadores y como periodistas nos agobia, pero ese agobio se debe de transformar en esa construcción que debemos de interpretar. Y creo que los efectos vamos a verlos a corto, ¿sí?, a mediano y a largo plazo, el hecho de darle el significado, la profundidad y la investigación y las correlaciones que debemos de tener en diferentes ámbitos. Es una parte fundamental y yo siempre les digo, sobre todo ese periodista de América Latina, porque he hecho estudios sobre eso, al periodista que esté en ejercicio no del Clarín, no de La Nación, no del Universal, no de estos grandes grupos mediáticos, porque ellos ya tienen espacios muy bien establecidos que aún así no están, también tienen preocupaciones como los de Europa también, por ejemplo,
Le Figaro, Le Monde tiene preocupaciones también acerca de este tema porque está reorganizando también parte de la economía de las empresas. Es una serie de temáticas que son muy diversas, pero el ciudadano que si me está escuchando, al ciudadano que va a escuchar o que nos va a ver, creo que lo más importante es que atienda, que se acerque a estos espacios universitarios y que tome también conciencia desde el ámbito del razonamiento como ciudadano y desde lo que llamamos también la participación ciudadana, que es importantísima. Es decir, en esta correlación que tenemos, que es esencial y básica, y por lo cual debemos de seguir hablando, pero hasta aquí dejo en este primera aportación. Gracias. Muy interesante, Lisi, totalmente lo que has comentado. Yanivis, te doy la palabra. Sí, gracias. Me encanta cómo inició y se empezó a abrir esta conversación, sobre todo porque podemos partir de una premisa de que la inteligencia artificial está cambiando el periodismo, pero no lo elimina. Entonces me gustaría como traer aquí a la mesa el tema desde dos miradas, desde dos perspectivas. En mi experiencia me ha tocado ver cómo se reacciona ante la inteligencia artificial desde las salas de redacción y cómo se hace desde la academia, en las aulas. Ya en las aulas, por ejemplo, en temas de comunicación, en temas de relaciones públicas, en temas de manejo de estrategias, y cuál es como esa animadversión a veces cuando creemos que la inteligencia artificial viene para reemplazarnos y no lo vemos como una coexistencia. ¿Cómo podemos nosotros venir y sumar ante lo que la inteligencia artificial puede hacer por el periodismo en el tema de eficientar procesos, en el tema de optimizar tiempos, de poder procesar datos, resumir? Sin embargo, pues siempre con el respeto de que los robots van a seguir siendo robots y los humanos vamos a seguir siendo humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que hacemos los humanos: pensar, analizar, reflexionar, discernir. Eso en lo que siempre nos vamos a superar y en donde no va a haber como ese tema de que quién supera a quién. De hecho, exactamente, esa convergencia. De hecho, la misma inteligencia artificial está configurada para ello, para ser un receptor de instrucciones a través de los prompts, por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer ese uso. Sin embargo, puedo decir que en las salas de redacción a veces hay cierto temor hacia el uso o caer en la inteligencia artificial por esa dependencia de la que creo que hablaba Leonardo, de ese momento en el que dejamos de hacer esa calistenia de pensamiento y caemos en simplemente todo automatizarlo. Mientras que en las aulas, ya en la academia, pasa lo contrario. Allí hay más emoción por innovar, por probar, por ver qué más puedo hacer con inteligencia artificial. En una reciente reunión de facultad de posgrado hablábamos justo de lo que iniciaba Agustina en esta conversación, que decía, ¿cómo se hacían las cosas antes? Y yo agregaría, ¿y cómo se reaccionaba a ello? Ahí hablábamos, por ejemplo, de cuando empezábamos con el tema de las calculadoras y habían asociaciones de maestros diciendo no permitiremos las calculadoras en nuestras aulas de clase. No dejaremos que se utilicen para la resolución de exámenes. Y vemos cómo al final la tecnología, el avance, la innovación se va introduciendo al sistema educativo y nosotros en este momento en el que estamos no podemos decir nos rehusamos al uso de inteligencia artificial. Aquí lo que debemos hacer es pensar cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar y lo más importante es cómo vamos a evaluar, porque caemos en eso de toda la sospecha de esto parece que fue generado por IA. Esto parece un análisis que tiene características que pudiéramos decir que son un ChatGPT el que está detrás de ese análisis y empezamos a desconfiar del talento humano. Entonces, ¿cómo nosotros también como docentes y como también practicantes del periodismo en el día a día podemos reinventar la forma en la que estamos midiendo esos conocimientos o evaluando y hacerlos con un uso más ético sin rechazar la tecnología, sino más bien en esa coexistencia entre humano y robot? Interesantísimo, Yanivis, esto que estás planteando. Anoté varias cosas. Una es que el periodismo sí está cambiando, pero no lo elimina la inteligencia artificial, cosa que es muy importante y está en la responsabilidad y el uso que hagamos todos de ella, ¿no? Y otra cosa importante,
esto que decíamos también hace un ratito, que tiene que ver con nuestra práctica profesional como docentes y la práctica profesional como periodistas, ¿no? Porque si no, a veces uno en el aula se convierte un poco como ese investigador que está a la casa de ver cuánto porcentaje de inteligencia se usó, cómo, bueno, quizás hay que pensar otras estrategias que nos hagan esto, quizás debatir, criticar, poder exponer ese pensamiento que está plasmado en un papel, poder presentarlo a nuestros compañeros, a nuestros docentes, bueno, ir generando esto, ¿no? Y por sobre todas las cosas no tener miedo a utilizar y introducir la inteligencia artificial en el aula, porque a veces parece casi una mala palabra, ¿no? Esto de que esta opción de reemplazo, de que vamos a quedar obsoletos, que son más creativos que nosotros, que ya está todo pensado. Bueno, obviamente hay que empezar a despojar también esos mitos y creo que este programa y las intervenciones de todos ustedes ayuda a elevar el nivel de pensamiento y de crítica acerca de esto. Ya te doy la palabra, Agustina, y sigo con nuestros invitados. Antes les comento y aprovecho a comentarle a todos que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación, cuya convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.ulam.edu.ar, para que puedan enterarse de la convocatoria y puedan enviar sus materiales si así lo desean. www.riumso, con H entre la I y la U.ulam.edu.ar. Interesantísimo el tema de hoy. Agustina, voy contigo y luego sigo con Leonardo. Gracias, sí. Me quedé pensando mucho en todos los ejemplos que fueron surgiendo de usos y abusos de la inteligencia artificial por parte de, sobre todo de los más jóvenes. No estoy diciendo que sean todos, porque, por ejemplo, ya se está investigando que la tercera edad, por ejemplo, tiene una concepción muy de la inteligencia artificial lo sabe todo, ¿no? Los jóvenes tienen más una idea de la inteligencia artificial me hace descargas cognitivas, no tengo que pensar en esto, no tengo que leer esto, no tengo que procesar esto, no sé cómo empezar a escribir, el síndrome de hoja en blanco desaparece, pero sí lo que a mí me preocupa, y creo que Leonardo en esto va a estar de acuerdo conmigo, que lo vi ahí que levantó la mano, es esta sensación de delegar agencia en esta tecnología, ¿no? Que muy preocupante para mí, es el único aspecto preocupante que le veo a la aplicación de esta tecnología, sobre todo en espacios de aprendizaje y en espacios de la vida real también, porque yo tengo una hija de 15 años que a veces no sabe qué comer y le pregunta a ChatGPT al lado mío. No sé si entienden lo grave de que le pregunte a ChatGPT al lado mío, esto la quiero matar, pero digo, hay una delegación cognitiva, una necesidad de que alguien lo resuelva, que es muy propia, creo que de las nuevas generaciones y de los ritmos en los que viven las nuevas generaciones. No lo digo de una manera despectiva, sino como una nueva forma de hacer y de entender. De la inmediatez constante, de la búsqueda del ya. Exacto, en la que me parece que lo único en lo que nosotros podemos acompañar como docentes y como profesionales es en la reflexividad o en el proceso reflexivo de agencia, porque el vínculo humano-máquina va a seguir existiendo, esa relación y esa interacción constante, estadística, probabilística, como dice Leonardo también, porque es eso también, ¿no? Una vez que yo a mis estudiantes le digo, bueno, esto es una calculadora, esta es la pascalina, bueno, la inteligencia artificial no es muy distinta, ¿sí? Lo único que hace es un cálculo estadístico, probabilístico de palabras y las junta y trata de imitar el lenguaje natural que procesamos nosotros. Entonces, cuando les digo eso, ya lo miran de otra manera, ya. ¿Y dónde saca la información, profe? Y entonces empiezan a preguntar y empiezan a reflexionar. Y por lo menos preguntarle a ChatGPT todas las mañanas si desayuna huevo revuelto o una fruta se convierte en algo diferente en la mente de esa persona, ¿no? Porque ya le estoy preguntando a una máquina que quiero comer, de verdad no lo puedo decidir solo. Me parece que ahí también hay un paso nuevo, ¿no? Pero en cuanto al periodismo, Reuters, por ejemplo, sacó una encuesta hace muy poco en la que Argentina fue uno de los países consultados, de los 9 países consultados, en la que los consumidores de noticias decían que no tenían problema en que la inteligencia artificial esté involucrada en noticias blandas, noticias deportivas, noticias climáticas, como que ahí no necesitaban, pero que sí en noticias que implicaban algo más parecido o que afecte más sus vidas personales, como la política y la economía, por lo menos necesitaban, un tercio decía necesitar aclaración de que se utilizó inteligencia artificial para eso. Y eso, en algún punto,
me tranquiliza, porque veo que por lo menos hay cierta conciencia o cierta moral en el consumo de noticias a la hora de juzgar si una noticia estuvo afectada por el uso de inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Que es algo que pasa, que es algo que ya todos sabemos que ocurre, pero bueno, una cosa es para editar y otra cosa es para generar, que es donde me parece que está la clave, ¿no? En la agencia generativa. Súper interesante, Agustina, esto que traes al debate. Leonardo, te doy la palabra y sigo con Lizzy. Muy bien, digamos, vamos a partir de la premisa de una supuesta, bueno, supuesta no porque sí que es patente, demonización de la inteligencia artificial cuando sí que trae beneficios. Por ejemplo, los que hemos trabajado con inteligencia artificial aplicado en el periodismo, sabemos que cuando se trata de redacción SEO, es mejor. Yo que he sido profesor de redacción y de gramática castellana por décadas, no quiero decir infalible porque no lo es, pero estadísticamente los resultados que nos arroja Defiendo Pensamiento Crítico, Agencia Ciudadana, Ético-Cívica, lo que queráis. Pero cuando se trata de, lo cual me lleva a plantearme que esta cuestión de, ¿dónde está uno de los problemas? En este autoaprendizaje de la inteligencia artificial, que ya no está en manos de un experto, sino de que este aprendizaje está en la cualquierización del uso de la inteligencia artificial, que debería ser al revés, de una artificialización de la inteligencia. Insisto, me explico, yo no hablaría tanto en términos de una coexistencia como si fuera algo... Me tirás cada término, Leonardo, que yo me los anoto. Ahora dijiste cualquierización, me encantó. Pero sí. Pero es que estamos hablando de eso. Ojo, y defiendo. Todos tomamos nota. Ojo, defiendo a capa y espada a la agencia ciudadana, pero es que dentro de los ciudadanos están los analfanautas, están los prosumidores, y la figura que yo defiendo es la ciudadanía digital, que ya no coexiste como si fuera una circunstancia ineludible que me desborda, sino, como hablaban ya en términos éticos y de praxis de acción moral, de una segunda naturaleza de la cual nosotros nos apropiamos, de una circunstancia de la que nos apropiamos. No existimos con la bestia, domesticamos a la bestia. A eso es a donde voy. Y aquí es donde, lejos de demonizar, es si lo vemos desde la apropiación de la técnica y de la capacidad creativa y creadora del ciudadano, nos podemos replantear, una vez más, 24 siglos después, ¿qué es realidad? Podemos rescatar nociones como lo que es la razón experiencial en términos hermenéuticos, es decir, cómo yo interpreto. No por ser nueva, la herramienta es mala, o no por ser vieja es automáticamente descartable. El tema, la humanidad, ojalá fuera así de fácil, pero entonces no estaríamos hablando en términos de humanidad. Yo rescataría entonces, frente a un proceso de automatización, el rescate de la figura de la autonomía. Realmente la inteligencia artificial me favorece la autonomía, me favorece el carácter deliberativo, me favorece la lógica, me apropia, me potencia la lógica proerética, es decir, la capacidad electiva, o me está haciendo por el contrario más dependiente. ¿Y cómo titulo esta noticia? ¿Qué desayuno? ¿Qué le gustará a esta chica o a este chico? ¿No? Yo rescataría esas cuestiones, y ahí es donde bien pudiéramos enfocar el debate, no en una mera coexistencia de una circunstancia que me desborda y porque mira, es inevitable, no, sino de una apropiación de la circunstancia que se llama inteligencia artificial. Si le preguntamos al Gabo hace, creo que exactamente 30 años, en el discurso de la Sociedad Interamericana de Prensa, él hablaba del mejor oficio del mundo y condenaba el uso de las grabadoras. ¿Y cuántos de nosotros no hemos usado y nos hemos valido en circunstancias legales del uso de la grabación precisamente para defendernos en una circunstancia u otra? Es decir, el problema no es la técnica, el problema no es la artificialización de la inteligencia. Claro, sino lo que... El problema es cuando es la deshumanización. Y perdemos esa característica, Florencia, fantástica que nos hace a los humanos, que es la capacidad creativa y creadora. Yo creo que una de las cuestiones está allí.
muy interesante y tomó este concepto de autonomía, ¿no? Eso, poder tener esta capacidad de pensamiento propio, de autonomía, y que bueno, sí, obviamente nos ayude en nuestro día a día, pero que no nos invalide nuestra capacidad creadora, creativa y nuestra capacidad de decisión, ¿no? Lizzy, voy contigo y después Yanivis voy con vos y empiezo la ronda de conclusiones. Aprovecho a iniciarla contigo. Lizzy. Muy bien, nada más recuerdo porque es poco el tiempo y se le va uno rapidísimo, sobre todo aprendiendo de las y los demás. El viernes pasado, el sábado pasado, 3 de mayo, precisamente se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Libertad de Prensa por los medios de comunicación. Y creo que es importante recapitular que este año la UNESCO establece precisamente la correlación entre inteligencia artificial y lo que es la comunicación y lo que son los medios. ¿A qué voy con esto? Existe una preocupación y una agenda amplia también el agente de los gobiernos, y aquí nada más me mencionaré los diferentes sectores. En el caso de los gobiernos de América Latina, tienen que impulsar el desarrollo de inteligencia artificial nativa, que sea originada a partir de las necesidades. Deben de también ampliar la construcción de bases de datos que nos permitan existir. ¿Se acuerdan de ese nuevo orden mundial de la información en la época de los 70s, que tanto impactó? Estamos viviendo ese nuevo orden ahora con la inteligencia artificial. Esa desigualdad entre los que están conectados, desconectados, y entre los que tienen inteligencia artificial y no tenemos, o no es propiamente creada a partir de ese contexto. Creo que también es algo muy importante. Desde el ángulo, por ejemplo, de los periodistas, es importante la capacitación desde las escuelas de comunicación, desde las facultades, y a su vez la actualización. Pero no solamente con este famoso ChatGPT como tal, no. Yo hablo también de una serie de más de 80 inteligencias artificiales, donde ese periodista que ha luchado, porque quienes hemos trabajado en el periodismo luchamos precisamente por esa veracidad, podemos encontrar en esos espacios esa posibilidad de construcción. Creo que es algo positivo. En la actualidad y después de la pandemia de la COVID-19 hubo una reorganización de la construcción de los medios. Y es importante también que no solamente hay una inteligencia artificial, hay una diversidad de inteligencias artificiales para construcción de texto, para edición de video, para lo que es la radio, para todos los elementos que es importante que ellos las empiecen a utilizar. Por supuesto, son caras. Cuando utilizamos la inteligencia artificial de pago, es la mejor en este momento. Pero también hay una parte que es gratuita y ahí es donde podemos ir formando esta actualización para nuestros compañeros, para nosotros, en ese ejercicio periodístico diario que tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de la sociedad, yo desde mi tesis doctoral del 97 en la Universidad Complutense de Madrid con José Luis Martínez Albertus, ubiqué el término de indigente mediático. Sí hay indigentes ahora, ya no mediáticos ni digitales, en la inteligencia artificial. Entonces es importante también desde las instituciones educativas cómo podemos vincular, y más desde la comunicación. Hay un tema que correlaciona mucho: comunicación de la ciencia. ¿Cómo logramos la comunicación de la ciencia, que es un área emergente para las y los ciudadanos, para nosotros mismos, para los compañeros? Porque también entre el profesorado, que aquí en México el día de hoy se celebra el Día del Profesor, es un día de asueto, tenemos esa gran diferencia que existe. Entonces creo que es importante también ubicarlo desde los diferentes sectores. Es un tema apasionante, pero es un tema, como lo diría Edgar Morin, como tal, complejo y complicado. Es decir, tenemos que ubicar cada una de las oportunidades, cada uno de los elementos que tenemos y empezar desde las instituciones educativas, y ya estamos desde el periodismo también, y sobre todo una palabra: ser muy solidarios. Como está América Latina con sus diversas realidades, la solidaridad es parte fundamental. Y creo que en la academia debemos de ser más humildes, dejarnos de ciertas situaciones, ser más solidarios, como desde la vida activa del periodista. De hecho, una realidad y los conflictos que tenemos, las agresiones y la violencia y muchas situaciones tan complicadas para el ejercicio de periodismo en América Latina, es porque nos faltan organizaciones realmente fuertes que nos apoyemos y que podamos salir avantes ante unas circunstancias de diferentes índoles que tenemos en todo lo que es desde México hasta la Patagonia, ¿verdad? Diríamos de esa manera. Gracias. Gracias, Lizzy, un placer. Yanivis, te doy la palabra y no nos queda tiempo para mucho más, así que vayan pensando 2, 3 palabritas a modo de conclusión cada uno. Yanivis, te doy la palabra. Bien, siguiendo de la mano con lo que Leonardo mencionaba, esa cualquierización, creo que ahora la narrativa debería migrar hacia un nuevo cuestionamiento. Es decir, ¿le tenemos miedo a la inteligencia artificial o le tenemos miedo al periodista artificial? Un periodista que no se reinventa, un periodista que no se renueva, un periodista que se basa en el uso de tecnología para poder generar y vivir su día a día en el ejercicio periodístico, o es a la herramienta. Creo que es el contrario, esa
como hablaba el mismo Leonardo, que cuando perdemos esa humanización y empezamos a robotizarnos también por la forma en que accionamos. En una reciente investigación que realicé, hice el planteamiento de inteligencia artificial y periodismo, o inteligencia artificial versus periodismo. Al final planteándonos qué gana, la conjunción o la preposición. Es decir, ¿qué está por encima de? La respuesta es saber pensar. La respuesta es reinventarnos como periodistas, reinventarnos como medios, reinventarnos como docentes, reinventarnos como seres humanos que conviven en una sociedad en donde no podemos desconocer los avances de la tecnología. Entonces, esa es como la reflexión que quisiera llevar. Al final, el miedo no es a la inteligencia artificial, sino al periodista artificial. Interesantísimo, Yanivis, muchas gracias. Voy con 30 segundos de conclusiones. Agustina, empiezo con vos, sigo con Leonardo y cierro con Liz y después con Eugenia. Bueno, a ver, 30 segundos, qué difícil para concluir algo. Yo concluiría con esto, con el ejercicio crítico, ¿no? Si vamos a cualquierizar, como dice Leonardo, si vamos a empezar a pensar en esos términos de lo que está ocurriendo, a teorizarlo de esa manera, entonces dupliquemos el esfuerzo en el ejercicio crítico. ¿Quiénes están detrás de estas tecnologías? ¿Cómo podemos desarrollarlas nosotros? Si es open source, ¿cómo está entrenado? ¿De qué manera podemos generar datos propios, como decía Lizzy, con lo que coincido absolutamente, ¿no? Generar entrenamiento con bases propias. Me parece que defender nuestro lenguaje en el marco de la aplicación de LLMs a todas las plataformas que atraviesan nuestras vidas va a ser esencial de cara al futuro, porque como la imprenta no se frenó nunca, me parece que esto tampoco. Gracias, Agustina, un placer. Leonardo. Creo que uno de los puntos débiles que enfrenta la humanidad a la hora de hablar de la inteligencia artificial es que nos ha cogido, como dice el refrán, con los pantalones abajo, con lo cual correr, caminar en cualquier dirección con los pantalones abajo es dificultoso. ¿Por qué lo digo? Porque se ha diluido, entre los muchos conceptos que hemos abordado, se ha diluido, y uno de los términos esenciales que nos define a los humanos es la comunicación. Y tenemos dos dimensiones: lo comunicacional, que se ha entendido siempre como el carácter divulgativo, frente a lo comunicativo, que implica un reconocimiento recíproco y tiene el carácter deliberativo. Pone el acento en los dos ejes del proceso de la comunicación, emisor y receptor, solo que en el siglo XXI y desde hace mucho antes, la agencia del receptor resulta que ya no es solo recibir mensajes, sino que emite mensajes. Y es a esto a lo que los medios de comunicación hemos llegado tarde. Es a esto a lo que el periodismo ha llegado tarde. La desinformación también tiene su raíz en una originación, en un origen de una desinformación, de fake news generadas por gente que resulta que ahora puede generar información maliciosa o no, con buena intención o no. Yo rescataría, a propósito de la inteligencia artificial, además de todos los conceptos que hemos abordado en este programa, el carácter ético comunicativo, y cómo me puede potenciar eso la inteligencia artificial a través del diálogo, por ejemplo, un pensamiento crítico, y el diálogo en el aula, en el diálogo con nuestros familiares, en el diálogo intergeneracional. Florencia. Interesantísimo, Leonardo, gracias. Lizzy. Bueno, aprovechar estos 30, muchas gracias a todas y todos, gusto en conocerlos, a todas y todos. Aquí dejo el enlace de mi texto y también las diferentes bases de datos de investigación, están todo lo que he publicado desde el año 96 como tal. También les comparto de esta parte, también invitarlos, soy presidenta también de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, para que puedan colaborar con nosotros, para que puedan visitarnos. Y sobre la inteligencia artificial, ya de manera muy específica, aparte de estos anuncios que es importante compartir, pues decirles que estemos atentos, que estemos como ciudadanos, hagamos una participación ciudadana como estudiantes, incorporémonos, hagamos nuestra propia gestión. La gestión en la investigación, la gestión en la academia es algo importantísimo. Hay que actualizarnos como institución educativa, y como periodistas es algo muy importante. Estamos en la muerte del periodismo impreso, pero el periodismo sigue existiendo, va a existir con toda esta evolución tecnológica, y es importante también, así como los médicos se actualizan, también tener la humildad de actualizarnos y aprender de las y los demás, y de entender que también, como decía José Luis Martínez Alberto, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Hay máximas que siguen existiendo, pero hay también estrategias que podemos emplear para seguir trabajando en beneficio de la sociedad. Somos este profesional
y tan importante para la evolución humana, para la evolución de la sociedad, que de seguro seguiremos existiendo, y en este América Latina tan diverso, tan hermoso, tan enriquecedor, pero también tan complejo y complicado en algunos momentos. Gracias y buenos días, buenas tardes. Gracias, Lizy, un placer. Yanivis, ¿te quedó algo ahí para decir cortito o estamos bien? Creo que para cerrar y aprovechar la oportunidad es destacar eso. Los robots seguirán siendo robots y los humanos seguiremos siendo humanos. Y eso no va a haber forma de reemplazarnos. Más bien esto debería ser un reto, todos estos avances, para replantearnos qué tanto estamos haciendo nosotros para evitar que seamos reemplazables. Y hacia ahí deberíamos dirigirnos. Gracias, Yanivis. Walter Saldaña Manche tuvo un imprevisto al comienzo, pudo, por suerte, darnos allí su primer puntapié inicial a esta conversación y luego tuvo que cumplir con unos compromisos, así que sin duda lo volveremos a encontrar en algún otro programa. Euge, cierro contigo y agradezco a todos nuestros invitados. Bueno, qué agregar, la verdad que agradecerles un montón, fue sumamente interesante cada una de las miradas, todo lo que nos queda por delante para abordar y seguir abordando el tema. Lizy, comparto por supuesto que no solamente es formar en una cátedra, sino que tenemos que también capacitar a los docentes, capacitar al público también, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, digamos, atraviesa absolutamente cada una de las capas. Leonardo, me parece interesante mirar esta mirada desde la ética, por supuesto, periodística, desde la ética ciudadana también, y por supuesto apelar a que la creatividad sea lo que mueva esta herramienta, ¿no? Que nos aporte a nosotros la posibilidad de utilizar la creatividad, ¿sí? Para poder indagar y buscar y bueno, que sea una herramienta que aporte y no una herramienta que reste, ¿no? La de la inteligencia artificial. Sin duda, muy interesante el programa de hoy, he aprendido muchísimo, espero que para ustedes también haya sido un encuentro enriquecedor y sin duda para todos los que nos estuvieron escuchando y después nos ven en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno por haber estado presente en el programa de hoy. Eugenia Herrero, Agustina Lassi, Walter Saldaña Manche, Yanivis Melisa Izaguirre Alemán, Leonardo Suárez Montoya y Lizy Navarro Zamora. Un placer, muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de integrados, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación. Nos encontraremos la próxima, mi nombre es Florencia Romano, chao, buena vida para todos, gracias.